Saludos cordiales. Soy María Àngels Esteve d'Aranas, maestra de Reiki. En este canal de YouTube, en la web y en el blog, expongo reflexiones basadas en mi interpretación del Kybalión, o las 7 leyes universales. Versan sobre nuestro nivel de conciencia o frecuencia de vibración y de las paradojas del ser humano. Y por fin lloré. No hay nada tan valioso como un sentimiento. No hay dinero ni motivación que puedan provocarlo. El sentimiento nace del alma. Lo sentimos, pero no podemos transmitirlo a nivel consciente. No tenemos palabras para expresar lo que sentimos. Solo podemos intentar aproximaciones referenciadas en el mundo físico. Un sentimiento es una manifestación energética de la más alta frecuencia, que es siempre captada por otra alma, pero no necesariamente llega a su mente. Un sentimiento es una manifestación de amor. Durante una etapa de mi vida, por unas circunstancias muy adversas, vivía, pero no sentía. Mi cuerpo y mi mente estaban operativos. Mi mente reaccionaba al placer y al dolor, pero no era consciente de cómo me sentía yo, el alma. Un día, fue al ver una película cuando los cines aún eran de sesión continua. Lloré. Me descubrí llorando con sentimiento y me sentí inmensamente feliz. Me quedé hasta el último pase, gozando de poder llorar, de poder conmoverme, de ser consciente de toda la tristeza que acumulaba e ignoraba. Aquellas lágrimas que corrían por mis mejillas me devolvieron a la vida, porque vivir sin sentir no es vida. Aquel día descubrí el incalculable valor de los sentimientos, porque los había perdido hacía ya algún tiempo, y afortunadamente los volví a encontrar, a sentir dentro de mí. La recuperación fue muy larga. Quizá aún esté en ello. Las heridas cicatrizan, pero dejan su huella. Desde entonces, cuando alguien sufre, instintivamente soy muy empática con su dolor. Lo capto a través de todas las barreras que interpone y me conmueve. Soy capaz de ver al ser maravilloso que ha acallado sus sentimientos. Siento su soledad, su impotencia, su coraza, su desapego, que creyendo le protegen, le encierran aún más en una prisión oscura e inhóspita. Se ha acostumbrado a vivir sin sentir, pero esto le impide disfrutar de la paz, la serenidad, el respeto, la alegría, la plenitud, el amor. Deseo, si no le puedo aliviar, como mínimo acompañarle. Imagino lo que está sufriendo, por cómo me sentí yo al pasar por ese tormento.
ponernos en el lugar del otro no podemos. Nos ponemos en lo que creemos sentiríamos nosotros si estuviésemos sintiendo lo que creemos que sienten. Recordamos nuestro dolor y cómo nos sentimos entonces. A esto le llamamos empatía. Una persona empática nunca se alegra por el dolor de otra persona, independientemente de las circunstancias que se lo han provocado. Cuando ante el dolor ajeno sentimos placer, es una clara advertencia de que nuestra salud emocional está seriamente dañada. El dolor ajeno puede ser una consecuencia lógica de algún acto indigno, pero alegrarnos por ello nos evidencia traumas propios sin resolver. Con el tiempo, he aprendido que solo puedo ayudar a quien lo acepta y que desear ayudar no significa dejarme maltratar, recibir impunemente los embates que lanza la ira del dolor ciego. También he comprendido que todo pasa por algo y esta experiencia vital, si bien no es nada placentera, sí es necesaria. Cuanto más nos cuesta aprender una lección, más duros son los métodos que se emplean para que lo logremos. No es un castigo perverso. La vida, primero, nos susurra. Luego, nos habla. Más tarde, grita. Y si aún así no logramos comprender, nos sacude emocionalmente cada vez con más intensidad, hasta que reaccionamos. Por lo tanto, quizá esa persona que nos provoca tanto dolor es un maestro que nos está ayudando a reaccionar, a comprender. En todo el proceso de aprendizaje, nunca estamos solos, por más que así nos sintamos. Siempre tenemos cerca a las personas y vivimos las circunstancias adecuadas a la fase del aprendizaje. Desear ayudar no es suficiente. Se ha de recibir la ayuda que se necesita. Y quizá nosotros, con toda nuestra buena intención, no somos los más adecuados. Es un ejercicio de humildad entenderlo. No es que se nos desprecie, es que no somos los adecuados. Lo contrario es un claro indicio de soberbia. En esos momentos, por más compasión que sintamos por la persona que sufre, hemos de alejarnos, con el convencimiento de que otros más adecuados les acompañarán en su trance. Todos estamos inmersos en nuestros propios aprendizajes. Todos somos maestros y alumnos en la escuela de la vida, el gran videojuego o realidad virtual. No hay experiencias absurdas o banales. Da igual que las califiquemos como buenas o malas, que no lleven implícita una parte de enseñanza para todos los participantes. Hoy, cada vez que me emociono, y afortunadamente lo hago muchas veces, doy gracias por ello. Agradezco todo el amor que recibo. Agradezco todo lo que me conmueve
y agradezco ser capaz de amar y de sentir y de conmoverme ante el dolor y la alegría ajenos. Emocionarme, sentirme agradecida, no me salva de mis angustias, dolores, miedos, errores e ignorancias. Ahora comprendo que son parte de mi camino. Cuando logro recuperar la serenidad, me pregunto qué es lo que no veo. ¿Qué lección es la que estoy aprendiendo? Cuanto más serena, más clara tengo mi mente y más fácilmente puedo comprender. Sí, como todos, deseo transitar por un hermoso camino rebosante de rosas que sean las más hermosas y olorosas. Pero si no hay retos, no hay aprendizajes. Y mi aprendizaje no está concluido. Me deleito con las rosas que encuentro por el camino y con renovadas fuerzas sigo adelante. Las heridas en la infancia cuestan de sanar. No somos aún maduros emocionalmente. Las vivimos con el ego inmaduro, actuando como guía. Esto me gusta, es bueno. Esto me provoca dolor, es malo. Si no reunimos el valor de enfrentarlas más adelante, mirarlas con ojos nuevos, no es por comodidad, es que no sabemos cómo hacerlo. Todos sanaremos nuestras heridas emocionales, a su tiempo. A más tiempo, más dolor. Deseo que todas las personas a las que el dolor haya desconectado la capacidad de sentir, les llegue su película y lloren y lloren. Esas lágrimas son el bálsamo, la medicina que necesitan los corazones rotos. Y llegan justo en el momento adecuado, cuando estamos preparados. Son las que nos hacen tomar conciencia de que el camino es mucho más hermoso de cómo lo percibíamos. Nos dan esperanza. El amor nos hace sentir plenos, algo que no puede expresarse con palabras, solo puede sentirse. No hay palabras para poder definir un sentimiento. El amor es respeto, es empatía con los sentimientos ajenos, es ternura, es complicidad, es alegría, es justicia, es perdón, es amabilidad, es humildad, es conocimiento y también es fortaleza. El ego desmesurado es egoísmo ciego. A quien más destruye es a uno mismo. Impide que afloren los sentimientos. Solo se toma conciencia de las emociones. Sí, todos estamos destinados a ser capaces de conmovernos, de manifestar amor, pero recordarlo nos lleva su tiempo y nos cuesta. Es más, ya somos amor pleno, solo que dentro del juego de la vida hemos decidido momentáneamente olvidarlo, para volver a recordarlo. Para ello escogemos un avatar. Sí, todos somos seres espirituales viviendo una experiencia material a través de nuestro cuerpo y mente, el avatar o vehículo que usamos en esta realidad virtual. Es en el mundo material donde experimentamos cualquier cosa.
con la seguridad de que una vez acabemos el juego, solo nos llevaremos lo que hemos sentido y aprendido. Al igual que en un videojuego, tenemos tantas vidas y tiempo como precisemos. Por más frustraciones, muertes, heridas, físicas o emocionales, y destrozos que causemos a través de nuestro avatar, nunca nos repercuten. Nuestro avatar siempre se regenera y nosotros continuamos acumulando experiencia y avanzando en el juego. Te agradeceré comentes mis reflexiones. Juntos aprendemos. Muchas gracias por tu atención.